El mundo del desarrollo de software es bastante vasto. Y como tal, cuando hablamos de un editor de código o de una herramienta con la cual vamos a trabajar día a día, es importante aclarar un par de términos. En este caso, lo que es un IDE o Integrated Development Environment o lo que es un editor de código. En este caso, Visual Studio Code es un editor de texto. Este tipo de editores de texto contienen herramientas. Es como decir que si tuviéramos un bloc de notas con estaminas. En este caso, por ejemplo, Visual Studio Code posee las herramientas necesarias para que nosotros podamos desarrollar, en este caso, una aplicación web. Existen otro tipo de editores de código, como puede ser, por ejemplo, Atom, que es una herramienta que pertenece a GitHub y que también, al igual que Visual Studio Code, me permite escribir código de una manera sencilla. También existe el famoso Sublime Text, que también me permite trabajar con código. Realmente tú puedes elegir el que tú desees conforme te sientas más cómodo. Cuando hablamos de un IDE, estamos hablando de un entorno integrado de desarrollo. En este caso, una de estas versiones es WebStorm, que me permite trabajar para la web. Aún así, pertenece a la empresa JetBrains y posee varios tipos de IDEs, es decir, se enfocan en distintos tipos de lenguaje que van a permitir desarrollar algún software de una manera más eficiente. Otro tipo de IDEs, por ejemplo, puede ser Eclipse. Eclipse como tal también me permite desarrollar software de alguna forma. Y el tipo de software que puedes desarrollar, al igual que como sucede con los IDEs que trabajamos con JetBrains, son bastante variados. En este caso podemos desarrollar aplicaciones con C++, aplicaciones con Java, aplicaciones con Ruby, etc. Realmente, una de las grandes diferencias radica en la cantidad de herramientas que tú vas a tener disponibles para poder trabajar. En el caso de un IDE, suele tener todas las herramientas integradas y suele tener muchísimas herramientas. A veces puede volverse un poco tedioso el uso de tantas herramientas integradas en un solo IDE, pero a la larga resultan ser muy benéficas. Lo que sí es cierto es que la curva de aprendizaje entre un IDE y un editor de texto normal es muy diferente. La curva de aprendizaje cuando tú trabajas con un IDE es muchísimo más larga que cuando trabajas con un editor de texto normal. Por ejemplo, a mí me tomó comenzar con Visual Studio Code aproximadamente 2 horas en lo que lo entendí, lo comprendí, instalé, configuré y lo incluí en mi proceso diario de trabajo. Esta es una diferencia que debes de tener muy clara al momento de elegir con qué quieres trabajar, con un editor de texto o con un IDE. Cualquiera de los dos es válido, solamente date el tiempo para aprender cualquiera de estas herramientas. El proceso de instalación es muy sencillo. Simplemente tenemos que acudir al sitio code.visualstudio.com y hacer clic en el botón de download, ya que la página detecta el sistema operativo con el que tú estás trabajando y te ofrece la opción inmediata para su descarga. De cualquier manera, si tú quieres descargar la versión para otra plataforma, simplemente haces clic en esta sección donde dice Other Platforms. Cuando tú das clic, eliges cuál es la opción que te gusta más para poderlo descargar. El proceso de instalación es el nativo de cada sistema operativo. En el caso de Windows, cuando tú vas a dar con las ventanas siguiente, y algo similar sucede cuando trabajas con Linux o si lo quieres trabajar desde línea de comandos o con el administrador de paquetes adecuado, o cuando trabajas con Mac, simplemente vas a arrastrar y dejar caer la aplicación que te ha descargado directamente en tu carpeta de aplicaciones. Una vez que has terminado el proceso de instalación, puedes abrirlo y la configuración inicial va a ser muy sencilla. De hecho, cuando abres Visual Studio Code, te van a aparecer de este lado todos estos botones. El primer botón se va a referir a los archivos. El segundo, a las búsquedas que puedes realizar dentro de tu proyecto. El tercero se va a referir a Git. El cuarto se va a referir a las capacidades que va a poseer Visual Studio Code para poder hacer debugging de tu proyecto. Y el quinto, a las extensiones que podrás instalar. Una vez que ya tienes abierto tu editor, puedes jalar tu carpeta completamente al editor para poder trabajar. En este caso veamos lo siguiente. Yo aquí tengo una carpeta que se llama My Project, es donde tengo un código para trabajar. Puedo simplemente hacer drag and drop. Cuando lo hago, automáticamente Visual Studio Code detecta los archivos y me procede a trabajar con ellos. Siempre que trabajamos con Visual Studio Code, en la parte inferior me va a aparecer una línea, en este caso aparece azul. Significa que todo está bien. Aquí nosotros podemos detectar si tenemos algún error o algún warning cuando estamos escribiendo código. Más adelante veremos cómo va cambiando este tipo de barras de estado. La otra forma de hacerlo es muy sencilla. Voy a abrir nuevamente Visual Studio Code en un estado inicial. Cuando yo lo abro me aparece aquí un botón que dice abrir carpeta. Yo puedo pulsarlo y elegir cuál es el archivo o cuál es la carpeta con la cual yo quiero trabajar.
es importante considerar lo siguiente. En Visual Studio Code yo puedo abrir nuevas ventanas, pero estas nuevas ventanas las puedo abrir directamente aquí o arrastrarlas para poder trabajar directamente en un espacio unificado o trabajar con otro proyecto. Por ejemplo, si en este caso yo tengo maximizada mi pantalla completa, cuando yo le doy aquí Archivo, Nueva ventana, me va a aparecer otra pestaña de este lado. Así, puedo tener dos entornos diferentes de trabajo y poder distribuirme entre ellos. Otra actividad muy común que utilizamos los desarrolladores es invocar nuestro editor de código directamente desde línea de comandos. Para esto, yo puedo instalar el comando directamente desde Visual Code. Para hacer esto, simplemente tengo que pulsar el juego de teclas Comando Shift P para el caso de Mac o Control P para el caso de Windows. Y aquí lo que tendré que hacer es escribir instalar para poder ubicar el comando que yo deseo. En este caso, el comando que yo deseo utilizar es este, instalar el comando code en path. Simplemente lo selecciono y esto me agrega un script que yo voy a poder utilizar. Entonces, lo que me dice aquí es que agregó un script con este tipo de permisos. Damos a aceptar y en este caso vamos a pulsar la contraseña. Una vez que lo hacemos, automáticamente me notifica que el comando ha sido instalado. Vamos a probarlo. Para probarlo, vamos a abrir nuestra terminal. En este caso, yo simplemente voy a abrir una nueva pestaña para que esto se refresque y escribiré la palabra code. Cuando yo escribo code entonces, vean cómo ya se abre automáticamente. Para validarlo, simplemente voy a cerrar nuevamente la herramienta y escribiré la palabra code de nuevo y esto va a levantar una nueva instancia de mi editor. Ahora, una ventaja que tenemos es que si yo estoy navegando directamente entre varios archivos y yo deseo abrir una carpeta, lo que tengo que hacer es acceder a la carpeta del proyecto que yo quiero abrir con Visual Code y escribo code espacio punto. Al hacerlo, me va a abrir el proyecto directamente en Visual Studio Code. Esta es una manera muy sencilla porque a veces ubicas tus archivos directamente en línea de comandos y simplemente lo mandas a abrir. Así entonces ya tienes instalado y ya conoces la parte esencial de un proyecto con Visual Studio Code. Solamente no olvides que para poder abrir cada uno de los archivos, tú simplemente puedes hacer un clic. Detecta cómo en la pestaña el texto está en cursivas. Esto quiere decir que el archivo no está abierto por completo, pero que sí puedes realizar modificaciones. Por ejemplo, aquí hago una modificación y cada que lo hago aparece un círculo en lugar de una cruz. Cuando yo guardo, automáticamente ese círculo desaparece. Si tú haces doble clic en un archivo, este se abre completamente. Es decir, no importa si yo me estoy pasando entre los archivos, ese archivo va a permanecer abierto. Son las dos formas en las cuales yo puedo visualizar un archivo que acabo de abrir.